escuchar, porque es necesario, amados hermanos, que aprendamos a escuchar su voz y ser obedientes. Para eso vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Aleluya. Les felicito, amados hermanos. Yo no sé si a usted le ha hecho falta la iglesia. Créanme que a mí me ha hecho falta. Yo le decía al pastor, Dios mío, qué feo. Realmente, hermanos, en tantos años en el Evangelio nunca nos perdió tantos días. Aunque en la casa uno escucha prédicas y todo, pero hace falta. Realmente, como decía el rey David, yo me alegré con lo que me decían: a la casa de Jehová iremos. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, vamos a leer su palabra. Bendito sea el Señor, y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Amén. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora, Padre Santo de la gloria. Le presento una vez más, oh Dios, con su vasija de barro. Que sea usted, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, obrando, ministrando, Espíritu Santo de Dios, esta palabra, que la pueda predicar con denuedo, con poder, con autoridad, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Puede sentarse, aleluya. Hermanos, ahora más que nunca, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, es ahora más necesario que aprendamos nosotros a escuchar la voz de Dios, a reconocer esa voz, a reconocer su mensaje, y sobre todas las cosas, hermanos, a escuchar y a obedecer la voz de Dios en nuestras vidas. Miren, Jesús, amados hermanos, en este pasaje son palabras, hermanos, dichas por nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 22 dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era el invierno. Y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahí es donde Jesús respondió y le dijo: yo os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, y ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mira, amados hermanos, y lo mismo que está pasando en ese tiempo es lo mismo que está pasando de tiempo en tiempo, de generación en generación, que la gente quiere seguir a Jesús, que la gente pretende buscar a Dios, pero no lo está haciendo de la manera correcta. Dios habla de muchas maneras, y lo vamos a ver en esta noche, hermanos, de las maneras como Dios habla. Pero hay una parte muy importante que Jesús dice: que Él conoce a sus ovejas, y que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Esas son las características, hermanos, de las ovejas, que la oveja oye la voz de su Señor y le sigue. Yo no sé si ustedes han visto en las redes sociales, hermanos, en las diferentes plataformas, la gente, los pastores, hermanos, literales, que pastorean ovejas, hermanos. Esas ovejas, esos animales, hermanos, las ovejas conocen la voz de su pastor. Yo
hermano, cuando un pastor iba a un rebaño diferente y le llamaba, y las ovejas, hermano, no se movían ni para la derecha ni para la izquierda. Pero cuando vemos, hermano, que llega su pastor, hermano, las ovejas le siguen. A la primera voz, las ovejas comienzan a caminar. Y eso es lo que una oveja tiene que aprender, a escuchar la voz de su Señor, la voz de su pastor. Por eso el rey David, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 23, nos deja establecido quién es el pastor. Él dice, amados hermanos, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me pastoreará, y junto de reposo me pastoreará. Ya lo dije, ha regresado, bendito Dios. Pero nosotros vemos, hermano, cómo el rey David sabía, hermano, quién era su pastor y cómo las ovejas conocen la voz de su pastor. Bendito sea el Señor. Gracias. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló? ¿Cuándo fue esa última vez que usted pudo sentir esa voz de Dios hablando? ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? ¿Qué fue lo que las palabras o qué fue lo que usted experimentó de lo que Dios habló a su vida? El año pasado, ¿qué fue lo que Dios le dijo? ¿Todavía usted se acuerda, hermanos? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Nosotros en este caminar, hermanos, vemos cómo las personas son tan olvidadizas que Dios les da una palabra, pasa un mes, 2 meses, 3 meses y se les olvida lo que Dios les ha dicho. Y la palabra del Señor, hermano, es para nosotros darnos dirección, es para nosotros enderezarnos, encaminarnos a un propósito y nos vaya bien. ¿Cuándo fue esa última vez, hermanos, que usted pudo sentir esa palabra, esa presencia en su vida? Esa voz de Dios que te reprende, te regaña, te corrige o te anima y te fortalece. Hermanos, hoy vamos a hablar que aprovechemos en una diferente forma como Dios nos habla. Mire, tenemos que comprender que la voluntad de Dios, su deseo, amados hermanos, desprende o se compone de 2 partes muy importantes, las cuales vamos a aprender en esta noche. La primera parte, hermanos, de la voz de Dios en nosotros es conocer lo que Él quiere. Conocer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3 y 9. Cuando nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios, entonces, hermanos, nosotros comenzamos a escuchar esa voz y entendemos cuál es el camino que nosotros debemos seguir, como lo hacen esas ovejas obedientes. 2 de Pedro, capítulo 3, su versículo 9, bendito sea el Señor. Hermano, la voluntad de Dios en primer lugar dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que ninguno perezca. Por eso el Señor todavía retarda esa promesa, pero que tiene misericordia de nosotros, porque falta gente, falta muchos hermanos que es momento de enderezarnos, caminar, ponernos nuestra vida en orden. Y debido a eso, hermanos, es que el Señor, hermano, retarda, porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos. Siempre va a dar una oportunidad. Salí, amados hermanos, en las noticias, yo no sé si ustedes lo vieron, de un hombre, hermano, de Guatemala, que vino a este país, hizo una mansión lujosa, hermano. Se parecía prácticamente un castillo. Y cuando ese hombre regresa para disfrutar lo que tanto le había costado, como decir, se llegó el día, terminé mi casa, mi mansión, voy a disfrutar. Y con todo derecho, hermano. Cuando
desvelos, cuántos part-time, overtime, cuántas horas extra este hombre hizo. Pero hermanos, cuando llegó allá, no sé cuánto fue el tiempo que el hombre estuvo y murió. Allí quedó esa mansión. Hermanos, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere, hermanos, la salvación. Que así como nos preocupamos por lo terrenal, también nos preocupemos, hermano, por lo espiritual. Muchas iglesias en estos fines de semana cancelaron sus cultos por debido, hermano, a la inclemencia, para no tener accidentes, por todas las cosas. Mucha gente se puso triste, mucha gente quería estar en la casa del Señor, pero yo le aseguro, hermano, que hubieron muchos que dijeron, gracias Señor, necesitaba descansar de la iglesia, pero no, la voluntad de Dios es que ninguno perezca. Eso es lo que el pastor quiere para nosotros. Número 2, ¿qué es la voluntad de Dios para con nosotros? Él quiere nuestra santificación. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. 1 Tesalonicenses 4:3. Dios quiere nuestra santificación. Dios quiere, amados hermanos, nuestra pureza, que nos guardemos irreprensiblemente delante de su presencia. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere, nuestra santificación. Que nos guardemos, amados hermanos, de todas estas cosas, de todas aquellas cosas que nos asedian, que nos agobian. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A través del Espíritu Santo de Dios vamos a poder entender qué me conviene y qué no me conviene, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Imagínense, hermano, lo que dice el apóstol Pablo. Así que el que desecha lo que aquí está escrito, dice, no desecha al hombre, sino a Dios. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Número 3, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros como ovejas oigamos y hagamos? Que demos gracias a Dios, hermano, por todo y en todo. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses 5:18, hermano, dice su palabra, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y eso sí nos cuesta, amados hermanos, dar gracias a Dios por todo. Damos gracias a Dios por el buen trabajo, damos gracias a Dios por un bono extra, damos gracias a Dios por los regalos, damos gracias a Dios por las cosas buenas, pero ¿cómo nos cuesta dar gracias a Dios cuando estamos enfermos? Cuesta decir, gracias Señor por esta enfermedad. Nos cuesta, de verdad que sí, pero en Cristo Jesús, hermano, cada cosa tiene un porqué y un para qué. En nosotros, hermano, nada es en vano, nada nos sucede en vano, hay un porqué, y por eso debemos dar gracias. Tal vez no lo entendemos ahora, pero lo vamos a entender después. Tal vez ahora en su proceso usted, de verdad no entiendo por qué estoy pasando esto, pero doy gracias que al final de esto lo voy a entender. ¿Se imaginan a Job, amados hermanos, en su proceso, en su lucha, pero al final recibe todo lo que recibió? Ayer, amados hermanos, él pudo
tú has dicho, de verdad valió la pena. Entonces por eso nosotros, hermanos, uno de esos ejemplos grandes es Job. Job establece un principio grande que le enseña a su esposa. Vamos a recibir de Dios solo lo bueno y lo malo no. Y muchas veces nosotros pensamos, hermano, que no nos van a pasar cosas malas. Van a pasar cosas malas, pero hay un propósito cuando estamos bajo su voluntad, como las ovejas. Con las ovejas en ese camino donde el pastor las lleva. Número 4, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros hagamos el bien en todo tiempo, el bien sin mirar a quién. Vaya conmigo otra vez a 1 de Pedro 2:15. Dios quiere que nosotros hagamos el bien sin mirar a quién. No porque se lo merezca, no porque, hermanos, Él lo merezca o no, sino porque eso es la voluntad de Dios. 1 de Pedro 2:15 dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Escuchen bien esto: sino como siervos de Dios, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros hagamos el bien. Cuando la gente, amados hermanos, ve nosotros que somos buenos en hacer el bien, lo correcto, lo agradable, la gente va a salir de su ignorancia y la gente va a decir: este no es cualquiera, este de verdad sí es un cristiano, este de verdad es un creyente. Esa es la voluntad de Dios en general, hermano. Lo que Dios quiere para todas las personas, como en el caso de 2 de Pedro 3:9, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, para que todos los creyentes, como la santificación y el hacer el bien, sea nuestra prioridad. Y las ovejas de Dios van a saber escuchar esa voz, amados hermanos, y esa voluntad de Dios. Pero esto, hermanos, es la voluntad general, pero que ante la voluntad específica. Hemos escuchado muchas veces que se nos dice que Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, y siempre todos nosotros contestamos sí, amén, pero no hemos comprendido a plenitud cuál es ese propósito. No nos hemos amado, nos han repetido y hemos memorizado Jeremías 29:11, que dice: yo sé los pensamientos que tengo, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Esta otra versión dice: yo sé los pensamientos, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien, planes de mal. Dios tiene en su voluntad deseo y un plan perfecto para nuestras vidas. Muchas veces nos quejamos, hermanos, con Dios sobre situaciones que nos pasan en nuestras vidas diarias, pero la voluntad de Dios es que nosotros, hermanos, no perdamos el oído de escuchar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Las bendiciones, amados hermanos, de escuchar su voz. Una de las formas, amados hermanos, en primer lugar, cómo Dios le habla al ser humano, es que Dios nos habla a través de las personas. Dios usa a las personas, y esta parte no es ahorita en la predicación, porque es la palabra la que nos está hablando, es la voz de Dios, hermano. Sino que a usted no le ha pasado que usted está pasando situaciones y de repente usted comienza a platicar con una persona, un creyente, un hermano que no sabe lo que usted le está pasando, pero en medio de la plática él comienza o ella comienza a dar una palabra, y su espíritu, que está receptivo, entiende que Dios le está hablando. ¿Nunca le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado varias veces, y una de las formas muy increíbles como Dios obra en nuestro caminar
hace varios años en el Evangelio. Pasaban situaciones en la iglesia, hermanos, la cual yo no entendía ni comprendía, y en mi humanidad yo no estaba de acuerdo, pero yo estaba sujeta a la voz de Dios y del pastor y lo que se estaba haciendo en la iglesia. Y cierta mañana, hermano, después de la oración, hermano, poco, en aquel tiempo todavía funcionaban las radios, que usted encendía su radio, ya no, ¿verdad? Y escuchábamos la 11:20, la 10:30. No sé si vieron, hermanos, lograron escuchar en su radio, en el carro. Ya no se están usando otras plataformas, pero ahí puse una prédica, y en esa prédica, hermano, el que estaba predicando estaba hablando de mi situación y me abrió el entendimiento. Y no obstante eso, después nos visitó un hermano que nosotros respetamos mucho, que fue, digamos, nuestro mentor espiritual. Llegó a visitarnos, a esperar a mi esposo, a nuestro hermano Roberto, y él comenzó a hablar. Y él se soltó, hermanos, a explicar cosas, pero yo sabía en mi espíritu que era Dios hablándome, confirmándome, hermano, y exhortándome. Ahí entendí muchas cosas. Por eso nosotros, hermanos, debemos estar alerta. Claro, amados hermanos, gente de Dios, gente que busca de Dios, gente que de verdad, porque si usted va a tener una conversación, hermano, con personas que lo único que le va a hablar de la novela, del fútbol, de aquí, de allá, ahí no le va a hablar Dios, que le va a contar que fulano, que mengano, que si viste, que si no fuiste, que si hiciste, que no va a encontrar una voz de Dios. Pero esa es una de las maneras, hermano, como Dios nos habla a nosotros. Número 2, la segunda manera como Dios nos habla, amados hermanos, es a través de la palabra. ¿Quiere que Dios le hable? Abra la Biblia. ¿Quiere escuchar un mensaje de parte de Dios? Abra la Biblia. Muchos en este tiempo, hermanos, del 14 de febrero, dice, hay muchas hermanas y hermanos esperando una carta de amor. Bueno, el apóstol Pablo escribió 13 cartas y usted las puede escuchar y las puede poner por obra. Y eso es, hermano, porque el enemigo nos pone a nosotros ese tropiezo, la lectura de su palabra. El hermano, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios, amados hermanos, es un río de agua viva, es un manantial que nos habla constantemente a nosotros. Yo sé que quizás usted lo ha experimentado o quizás lo va a experimentar, que usted está pasando algo en su vida, situaciones, y necesita una palabra y viene a su corazón y dice, voy a leer tal libro, voy a leer tal versículo, voy a leer un salmo, y mientras usted lo lee, usted se está alimentando. Mientras usted lo lee, usted está diciendo, de verdad Dios me está hablando, Dios me está dando una palabra a mi vida. Pero si nosotros no tomamos el tiempo, hermanos, para leer su palabra, entonces ¿cómo vamos a esperar que Dios nos hable? Muchos hermanos nos gusta, porque a quien no le gusta una profecía, a quien no le gusta una confirmación de parte de Dios, pero la profecía infalible está aquí. 66 libros de palabra de Dios, palabra no corrompida, palabra, hermano, no adulterada, palabra real y verdadera. Pero si yo la voy a leer, hermanos, y la voy a leer solamente por leer, no le va a sacar el provecho como lo puede hacer cuando usted se dispone. Muchas veces yo hablaba con una hermana que ella decía que no es común hacer eso. Y realmente es de locos, hermano, hacer eso. Pero en el principio del caminar del Señor, cuando uno está enamorado, emocionado, uno hace cosas, pero una de esas cosas Dios se glorifica. Tal vez usted no lo ha dicho, tal no lo ha hecho. Hay predicadores que no están de acuerdo, pero yo quizás en mi ignorancia, en mi necesidad, en algo, yo sí lo he hecho, lo hice, hermanos, al principio. Que yo le he dicho al Señor, Señor, por favor, donde abra la escritura y ponga videos, Señor, ahí hay una palabra
es lo común, no es lo que se debe hacer, pero hay una palabra de parte de Dios cuando hay necesidad y cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar. Por eso Jesús dice: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Y la manera de escuchar la voz de Dios es a través de su palabra. Por eso en el libro de Romanos dice: la fe viene por el oír la palabra del Señor. Por eso debemos nosotros, hermanos, tomarnos ese tiempo de usted hacer su devocional en la mañana y decirle al Señor: Señor, voy a abrir la palabra. ¿Qué libro? ¿Dónde quiere que lea? Hazme sentir. Y el Espíritu Santo, hermano, comenzará a obrar en cada uno de nosotros. Como le digo, vendrá a experimentar, hermano, que mientras usted hable con una persona, Dios le da una palabra. Pero también es necesario que usted experimente sentir la voz de Dios cuando lee la Biblia. Que usted sienta, amados hermanos, que usted está escuchando a Dios cuando dice en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios quien te esfuerzo, yo te sostendré tu mano y te diré: no temas. Esas palabras, esa es la voz de Dios escrita, palpable en esta escritura, hermano, que a nosotros nos van a hacer de mucha bendición. Que nosotros podamos leer cuando dice Éxodo 14:14: y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Otra forma como Dios nos habla, hermanos, es esa voz audible del Espíritu Santo. Esa voz, hermano, que pocos hermanos pueden tener esa oportunidad. Es una voz que no tiene explicación. Es una voz, amados hermanos, que no tiene comparación. Y uno de ellos, hermano, lo experimentó. No fue un profeta, hermano, no fue un rey, no fue un adulto, sino que fue un niño que experimentó, hermano, la voz de Dios. En 1 Samuel capítulo 3, hermanos, Dios nos habla de un niño que fue dedicado al Señor. Un niño, amados hermanos, aleluya, que como es su nombre, Samuel, que significa pedido a Dios. Dios, amados hermanos, tenía un propósito para él. Y Samuel experimentó algo glorioso. Miren cómo dice el capítulo 3 de Samuel, 1 Samuel 3:1. Y el joven no era un viejo, no estaba casado, no estaba dedicado, santificado, estaba en la iglesia, estaba con el pastor, con el sacerdote de ese tiempo. Y el joven, oigan los jóvenes que están acá, no se menosprecien. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. Y la palabra de Jehová dice que escaseaba en aquellos días, como ahora. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová habló a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún, escuche eso poderoso, eso maravilloso. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera
tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Entonces Samuel ya había tenido, amados hermanos, había escuchado, había entendido que había una voz de Dios, hermano, que podía hablarle. Y como vemos, hermano, en el tiempo de Elí, el sacerdote estaba perdido, el sacerdote ya estaba en otra cosa, hermano, apartado de Dios. Dios se andaba buscando un Samuel. Pero mire, hermano, para escuchar la voz de Dios audible, como la escuchó Samuel, hermano, hay que tener los primeros 4 pasos que nosotros hablamos: aceptar su voluntad, estar en santificación, estar en su presencia para escuchar esa voz. Dios, amados hermanos, en el Antiguo Testamento fue pocos a los cuales, hermanos, esa voz le fue revelada. Esa voz, hermanos, solo estaba para los reyes, solamente estaba para los profetas, solamente estaba para los sacerdotes, y Elí había perdido su oído. Ya Dios, hermano, no hablaba con Elí. Y eso, hermano, es lo que nosotros debemos de cuidar hoy más que nunca. Hermanos, hoy más que nunca debemos de cuidar que la voz de Dios nos hable. Hermanos, que siempre hay una voz de parte de Dios. Tal vez no la vamos a escuchar audiblemente, tal vez vamos a tener el privilegio de escucharla audiblemente, pero es importante, amados hermanos, que no perdamos ese privilegio. Samuel lo tuvo, y a través de esa voz el Señor le dio instrucciones de lo que iba a acontecer. Dios nos habla, amados hermanos, a través de la oración. La oración es uno de los medios poderosos, hermanos, del cual Dios a nosotros nos habla. Vamos al libro de Lucas capítulo 11. Así como leer la palabra trae mucha lucha, así también la oración, hermano, trae mucha lucha. Cuando a la persona, hermano, no tiene una disciplina en la oración, una determinación, le va a costar. Y eso, hermanos, por eso nosotros vemos el claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que Él vivió una vida de oración. ¿Por qué? Porque a través de la oración necesitaba escuchar la voz del Padre. A través de la oración, hermanos, el Señor necesitaba conectarse con su Padre. Que a través de la oración, hermanos, podía escuchar su voz, su voluntad en su vida. Miren lo que dice Lucas 11, capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en el lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondió desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte
dárselos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O un pescado o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, hermanos, esa fue la regla que el Señor les dijo a ellos. Esa fue la regla. Los discípulos entendieron. Enséñanos a orar como los discípulos de Juan también aprendieron a orar. Y Jesús les da una forma. No nos dijo que lo repitieran como lo hace la iglesia tradicional, sino que es un formato, hermanos. Es unos puntos de la oración, hermanos, que pronto vamos a dar esos puntos específicos. Cómo usted tiene que orar, su entrada y su salida, su centro en la oración. Pero Jesús nos deja establecido: el que pide va a recibir, el que busca va a hallar, Dios le va a responder. Entonces, a través de la oración, Dios nos puede hablar. A través de la oración, mientras usted está orando, hermano, de las hermanas que tienen tiempo de intercesión, las hermanas que oran, los hermanos. Tal vez a usted le ha pasado que mientras usted está en lo mejor de orar, ¡pum!, de repente se le viene un nombre, se le viene su mamá, se le viene su tío, se le viene fulano, mengano, sutano. En ese momento la oración es Dios, y que oremos por esa persona, oremos por esa situación. Hay días, hermanos, nosotros tenemos la oración de lunes a viernes de 3 a 6 de la mañana en un grupo de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. Y cada una tiene una diferente oración, una diferente intercesión, porque el Espíritu así pone. Entonces, hermano, esa manera es como también Dios nos habla a nosotros. Incluso puede estar un hermano orando y de repente en esa oración comienza a hablar palabras, comienza a dar versículos bíblicos, comienza a expresarse. Y usted está recibiendo, que usted está pasando situaciones, y en la oración alguien dice una palabra, suelta un versículo o da una palabra, dice: eso era para mí, el Señor me está hablando. Esa es la manera. Pero lo más maravilloso es que nuestro Señor Jesucristo dice: ¿quién de vosotros que pide el Espíritu Santo, el Señor no se lo dará? Entonces, que sí que hay que pedirlo, hermano. Hay que buscarlo, hay que anhelarlo con todo el corazón. Si queremos oír la voz de Dios hablando a nosotros a través de la oración, este es el primer paso, amados hermanos. La Biblia claramente nos enseña nuestra incapacidad para orar. Santiago 4:3 nos dice que pidamos, que nosotros pedimos mal y por eso nosotros no recibimos. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos para nuestros deleites. Ese es el problema de la oración, por la cual muchos hermanos no reciben, porque piden mal. Una de las cosas que me enseñó la hermana, hermanos, en la oración, uno tiene que ser, hermano, preciso, conciso y claro con el Señor. ¿Qué es lo que uno le va a pedir? Porque para Dios, amados hermanos, nada es imposible. Si usted le pide al Señor: Señor, regálame un avión, ¿dónde lo va a parquear? Usted ni yo ni sabemos manejar un avión. O sea, ese es un ejemplo que la hermana me daba para que nosotros seamos congruentes, hermano, a lo que vamos a pedir a Dios. Pero muchas veces, hermano, en la oración personal, solamente pedimos por nosotros y pedimos por cosas que no necesitamos. Hermano, Señor, el pan del día, danos
lo hoy. Salomón dijo, el rey David dijo en su oración: no me des pobreza para que no blasfeme, pero tampoco para que no robe, pero tampoco me des riqueza para que no me olvide de ti. Dame lo que necesito. Pero en la oración, hermano, muchas veces nosotros no recibimos porque pedimos mal. Dice Santiago 4:3: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esa es una de las cosas, hermano, por las cuales nosotros no podemos, hermano, recibir, porque pedimos mal. Y en nuestro Señor Jesús, hermano, nos enseña de qué manera nosotros debemos pedirle al Señor. Otra de las formas, hermano, como Dios nos habla a nosotros es a través de los sueños. A través de los sueños, hermano, Dios habla. Hay personas, como lo estuvimos viendo en el caso, amados hermanos, en el caso de José, que José, Dios le hablaba directamente en sueño. Y José no solamente tenía, hermanos, ese don del sueño, de los sueños, sino que tenía el don de interpretar los sueños. Dios le hablaba en sueños y Dios le daba la interpretación de los sueños. Y a usted Dios, hermano, les puede hablar por sueños, pero también debemos nosotros ser sabios y entendidos que hay un adversario que no duerme y se mete hasta en los sueños. Cuando usted tenga un sueño, hermano, esos sueños fuertes, sueños que usted siente que es algo grave, que Dios le está hablando, ore y dígale: si este sueño es de parte tuya, dámelo por segunda, por tercera vez. Y si es un sueño de Dios, se lo va a dar, hermano, se lo va a repetir. Y si usted no entiende el sueño, Dios, amados hermanos, se le puede dar la interpretación de ese sueño, porque para Dios no hay nada imposible. Hermanos, nosotros lo vemos, hermano, en el caso de José, hermanos, que él, cuando se dio cuenta, amados hermanos, que María estaba embarazada y él no tenía nada que ver en eso, y no estaba, hermanos, dispuesto, hermanos, a pasar el precio, él tomó la salida, hermano, de escapar, de dejar a María abandonada, que viera cómo María resolvía su asunto. Pero Dios, hermano, le habló. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, bendito sea el Señor Jesús, el versículo 20 dice así: y pensando él en esto, lo voy a leer en 19, José su marido, como era justo y no quería injuriarla, como que la acusaran de fornicación o de todo, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer. Eso es, amados hermanos, Dios habla de diferentes maneras. En esta noche, amados hermanos, hemos visto las diferentes maneras como Dios habla. Y a José no solamente le habló en esta ocasión, a José más adelante en sueño le dijo que se fuera, hermano, que huyera por la muerte de los niños varones que iba a acontecer. Entonces, amados hermanos, Dios siempre va a hablar de muchas maneras, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Hoy más que nunca Dios está hablando.
El problema es que no hay ovejas. No hay ovejas. La oveja escucha su voz y le sigue. Hermanos, si hubiesen ovejas, hermanos, la iglesia, hermanos, estaría llena. Pero las ovejas no quieren escuchar su voz. Quieren escuchar lo que le agrada. Cuando el lobo, hermano, se viste de pastor para engañar a las ovejas, muchas las siguen, muchas. Pero cuando es el pastor que te lleva, hermanos, las ovejas no escuchan. Hermano, Dios habla. Nadie en este mundo se va a quedar, nadie se va a ir de este mundo sin decir, a mí nadie me habló, a mí nadie, yo no escuché la voz de Dios. Porque muchos quieren, amados hermanos, que les aparezca el ángel Gabriel, el arcángel Miguel. Muchos quieren, amados hermanos. No, Dios va a hablar de muchas maneras, como Él quiera, como Él trata con cada uno de nosotros. A mí el Señor, hermano, me habló a través de una película. Una película, hermano. Me habló a través de sueños, una luz resplandeciente. Pero le digo, a través de una película. Cuando me comenzaron a evangelizar, hermano, estaba mi hijo chiquito, Jocelyn tenía 1 año y estaba viendo cuando había cable en aquel tiempo, una película de los vegetales, que eso marcó la vida de mis hijos, son cristianos. Y comenzó a hablar de Jonás, la película. Yo decía, eso está en la Biblia. Eso que está en la tele es Biblia. Y yo tenía una Biblia que me había regalado, hermano, y leí Jonás. De esa manera yo dije, imagínense